El equipo de Lamont Roach está muy preocupado, muy consternado porque Lamont Roach no dio con el peso en el prepesaje para la pelea del 6 de diciembre con el Pitbull Cruz. Esta es una noticia que le está dando vuelta a la internet. Los medios estadounidenses son los que más están hablando de este escándalo. Este es el artículo donde saqué la noticia y es de boxingscene.com, donde dice que fuentes oficiales del Consejo Mundial de Boxeo informaron que tanto Lamont Roach como el Perro Chulo cumplieron con el requisito de 14 días de prepesaje, aunque, y aquí viene lo interesante, Lamont Roach está más pesado que el mexicano. El peso de control 2 semanas antes no debe superar más del 5% del límite pactado. O sea, en términos prácticos y simples, tanto el Perro Chulo como Lamont Roach deben de pesar 147 libras o menos. Sin embargo, el peso de Lamont Roach supera en 1.2 libras esa marca. Así es, se pasó de jamón Lamont Roach por 1.2 libras. Hoy es 28, la pelea es el 6 de diciembre, tiene 8 días para corregir este problema de peso. De lo contrario, Lamont Roach corre el riesgo de ser sancionado. El equipo de Roach no esperaba este contratiempo. Se encuentran muy desconcertados porque el siguiente pesaje será el próximo fin de semana y es cuando el Perro Chulo y Lamont Roach deben de pesar en menos del 3% el límite de 140 libras, que se redondeará a las 145 libras, y finalmente tendrán que marcar en la báscula un día antes de la pelea las 140 libras o menos para que no tengan penalizaciones y que la pelea pueda llevarse en el Frostbank Center en San Antonio, Texas, porque si no da el peso Lamont Roach, la pelea pudiera ser cancelada. El Pitbull Cruz no tiene problemas. Es muy cumplido el Pitbull Cruz y él llegará al 100% para la pelea para exponer su campeonato mundial interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Hace unos días, de hecho, Sean Gibbons, el representante del Perro Chulo, habló sobre la importancia de esta pelea. Literalmente, Sean Gibbons dijo lo siguiente en conferencia de prensa: este es el momento más importante de la carrera de Isaac Cruz, es incluso mucho más importante que la pelea contra Gervonta Davis, porque en este momento México busca una nueva cara del boxeo tras la derrota del Canelo contra Crawford. México busca un nuevo campeón mundial y una figura nueva para encabezar las carteleras en las fechas patrias. Y esto es lo que dijo el Pitbull Cruz el día de ayer en una entrevista que le hicieron sobre esto que dijo Sean Gibbons. Presta atención con lo que dice el Pitbull. Pues mira, yo estoy trabajando y no nada más ha sido de esta pelea, sino ha sido de toda mi trayectoria desde que empecé a entrenar en el mundo del boxeo, empecé a subir y bueno, pues yo voy a estar enfocándome día tras día para hacerlo mejor en el campamento y bueno, voy a hacerlo mejor en el cuadrilátero para que mi trabajo salga por mí. Ya depende de la gente si somos de su agrado o no y nos da pues el estandarte de ser los representantes dignos de la bandera mexicana y latina también. Y pues ahí está, Lamont Roach se pasó por 1.2 libras a unos días antes de la pelea. Tiene tiempo para tratar de arreglar esto, pero independientemente si lo logra o no, creo que esto es un signo de debilidad. Creo que con esta falta de profesionalismo, Lamont Roach está poniendo en evidencia que no viene concentrado para la pelea contra el Pitbull Cruz y que subir de división lo está afectando mentalmente. Esperemos que la pelea no se cancele, esperemos que Lamont Roach pueda dar el peso, pero esto a mi parecer quiere decir que Lamont Roach no viene preparado mentalmente y el Pitbull Cruz lo va a quebrar. Porque para pelear con el Pitbull Cruz debes de tener la mente muy clara, así como lo hizo el Rayo Valenzuela. Lamont Roach no está concentrado y va a perder, esa es mi opinión. ¿Y ustedes qué opinan? Quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y si eres nuevo en Richie Vlog, si acabas de llegar y te gusta el contenido, suscríbete en este momento al canal para que no te pierdas ningún detalle de la pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach. Sin embargo, las casas de apuestas marcan un favoritismo hacia Lamont Roach, menos 260 Lamont Roach, mientras que tu victoria paga más 200. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves una pelea 50-50? ¿Te sientes favorito? ¿Entiendes a los números? Pues es algo que no me importa, ahora sí que, como bien lo menciona, solo son números y mi trabajo es el que va a hablar por mí.
y que yo estoy trabajando muy fuerte y estuve preparándome pues a conciencia y físicamente pues para ganarla como dé lugar a Lamont Roach. En resumen, Lamont Roach pesó 148.2 libras, lo que representa un exceso de 1.2 libras sobre el límite permitido para esta etapa. En esta etapa de prepesaje, según lo que leemos en boxingsim.com, es que en este momento no hay penalidad para Lamont Roach, no hay multa. Esta etapa solamente sirve para evaluar el progreso del corte de peso, pero es posible que bajo las reglas del Consejo Mundial de Boxeo se pueda cancelar la pelea por incumplimiento grave en los pesajes, especialmente si se afecta la seguridad de los boxeadores. Muchos dicen que el exceso de peso es mínimo, pero el tiempo también es mínimo. El pesaje oficial, el pesaje más importante, es el 5 de diciembre y si Roach cumple en los próximos pesajes, todo avanzará sin problemas. Tendremos que estar bien, pero bien pendientes cómo va esto del pesaje, pero lo que sí parece es que Lamont Roach no está concentrado o que planea llegar más pesado para tratar de tener alguna ventaja sobre el Pitbull Cruz. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es plan con maña de Lamont Roach? Lamont Roach planea llegar más pesado el día de la pelea haciendo una excelente hidratación. ¿Qué opinan ustedes? Los leemos a todos. Yo no creo que se cancele, hay mucho dinero de por medio. De hecho, las casas de apuestas, fíjense, consideran a Lamont Roach como el gran favorito. Las principales casas de apuestas consideran a Lamont Roach como el mero mero para ganar la pelea, principalmente por una combinación de factores relacionados con su estilo de boxeo y porque es más alto, que tiene más alcance y por la excelente pelea que le dio a Gervonta Davis. Roach tiene de momios menos 225, lo que implica que las casas de apuestas le dan a Roach una probabilidad de victoria del 70%, mientras que el Pitbull Cruz, el perro chulo, está en más 180. Las casas de apuestas creen que el Pitbull Cruz tiene una probabilidad de tan solo el 30% para ganar la pelea. Pitbull Cruz sale como el underdog. Pitbull, abrazo. Oye, con la posibilidad de que este título, en lugar de interino, se pueda convertir en absoluto, ¿no? Por la situación de Subriel Matías y Dalton Smith, que se analizará en la convención, pero ¿te inspira que pueda convertirse de interinato a título absoluto esta corona? Sí, totalmente, es una motivación que sabemos que ahorita está pues un 50-50, como bien lo mencionas, ahorita se va a tomar la decisión en la convención, pero bueno, a final del día, pues nosotros ya hicimos nuestro trabajo, lo estamos terminando de realizar y ya nada más para terminar de ejecutar el próximo 6 de diciembre, ya depende si el organismo decide de que sea por el absoluto o se mantiene en el interinato, pero estamos trabajando pues para traernos la victoria a casa. Pitbull Cruz sale como el underdog en la pelea más importante de su vida porque esta pelea lo puede devolver a la cima como cuando le ganó a Rolly Romero. Con esta pelea se consolida como leyenda y si la gana va a ser un aspirante serio para ser la nueva cara del boxeo. La nueva cara del boxeo mexicano está entre Sugar Núñez, el Divino Espinosa y si gana el Pitbull Cruz él también estará en ese mismo rol. Se juega todo, fanaticada, fama, dinero, fortuna, el estatus de estar en la élite mundial y esperemos que Lamont Roach dé el peso para poder disfrutar de este espectáculo mortal. Otro dato muy interesante a considerar es que el Pitbull Cruz peleará más como local porque en San Antonio hay mucho mexicano que estará apoyando al perro chulo y eso es un factor muy importante. La gente se le va a entregar al Pitbull Cruz y Lamont Roach sentirá, quieran o no, esa presión. Y por cierto, aprovecho para mandarle un abrazo a nuestros hermanos que nos escuchan desde San Antonio, Texas. ¡Saludos! Tenemos una cartelera de lujo, van a pelear aparte del Pitbull Cruz, van a pelear Erislandy Lara contra Janibek Almicanuli, Stephen Fulton contra O'Shaquie Foster, tirazazazo, Jesús Ramos contra Shane Mosley Jr., Frank Martín The Ghost contra Rams Barthélemy en las preliminares. Excelente cartelera llena de superestrellas. Quiero ver a O'Shaquie Foster contra Fulton. Esa pelea y la de Pitbull Cruz son a mi gusto las que se van a robar la noche. ¿Ustedes van a ver la cartelera? Y si llegaste hasta aquí, por favor házmelo saber con tu comentario para leerlo y darte corazón, porque esto es todo por el momento. Y si este contenido te ha parecido bueno, si te ha parecido entretenido, compártelo por favor con un amigo o con una amiga
a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. En este video que te está apareciendo aquí te dejo el análisis completo que hicimos de la pelea de Pitbull Cruz contra Jamón Roach para que lo disfrutes. Dale click a este video que te aparece en pantalla y sigue disfrutando de nuestro contenido. Le mando un abrazo a mi familia y sobre todo a mi hermano Richie, mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.